Les había subido aquí el sílabo. Entonces, lo que se necesita, por eso les pongo a consideración de ustedes a alguien que desee, pero de todas maneras, tiene que ser un estudiante, no lo puedo hacer yo. Necesito que registren, por ejemplo, este capítulo, en qué fecha se comenzó a dar. Entonces, pero yo les voy a dar una tabla o un archivo, digamos, en Excel para que ustedes solamente vayan llenando las fechas y pongan el nombre de la persona que está llenando. Entonces, al final del semestre, esa persona me tiene que entregar este temario, de todos los temas que vayamos a recibir, con la fecha. Firmar y enviar al coordinador de la carrera, al director de la carrera. Entonces, ni siquiera pasa por mis manos. Es una responsabilidad que lo tienen que hacer ustedes, pero eh, si alguien de ustedes desea, o si no, yo selecciono al primero que aparezca en la lista. A ver, ¿quién aparece acá primerito? Steven Kinatoa. Yo le puedo Ah, ayudar. tú, levantaste la mano. Ya, tú me quieres ayudar entonces. Ya, gracias. Entonces, ya te voy a subir, no recuerdo dónde tengo ese archivo para hacer un seguimiento al sílabo. Entonces ahí ya, cuando le suba y le encuentre, ya te aviso. Solamente habría que en cada clase, bueno, no en cada clase, porque hay clases que llevamos 2 días o 3 días, perdón, hay temas que llevamos 2 o 3 días con el mismo tema. Solamente habrá que anotar el día en que se comienza a dar ese tema. ¿Ya? Eso nada más. Listo, profe. Ya, ok. Entonces, vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado ayer. Ah, bueno, otra cuestión. Verán, yo tengo algunas personas que ya han faltado varias veces. Por ejemplo, no sé si está aquí Daniel Chamorro, Daniel Andrés Chamorro Medina. No está en clases. Eric Ron. Si es que alguien sabe de ellos, algo de ellos también que me comente, por favor. Felipe Andrés Muñoz. Este, Joseph Daniel Cóndor. No, no saben nada de ellos. Bueno, en todo caso, Alicia, tengo una pregunta sí. sobre el deber. ¿El PDF tenemos que entregarlo con algún nombre en específico? ¿O eso no importaba? Solamente el número de grupo. Como les había comentado, ¿no? El número de grupo y el tema. Ah, no hay que poner integrantes ni nada. No, porque ahí se haría muy largo el archivo. O sea, dentro del formato, en la carátula que pongan, sí, obviamente irán los nombres. Pero en el nombre del archivo, solo el grupo y el tema que están entregando. Eh, Gracias. Ya. Ok. A ver, entonces, eh, continuemos con lo que estábamos haciendo. Ok, em, habíamos terminado la parte en la que revisábamos qué es un conjunto ortogonal, qué es un conjunto ortonormal y cómo normalizar ese conjunto, solamente dividiendo para la norma, ¿no es cierto? Y ya habíamos visto los conceptos de norma, cómo se calculan, etcétera, etcétera. Por otro lado, habíamos comenzado esta sección, que es el desarrollo de series ortogonales, prácticamente después de que podamos construir una función con series ortogonales o en series ortogonales,
ya podemos definir qué es una serie de Fourier. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho, si es que nosotros tenemos un conjunto de funciones que son ortogonales, ¿sí? En un intervalo AB. Recuerden que un conjunto de funciones ortogonales es un conjunto de funciones que, si yo calculo el producto interno entre cualquier par de ellas, ese producto interno me tiene que dar igual a 0. Eso significa conjunto ortogonal. Entonces, si yo tengo un conjunto ortogonal definido en un intervalo y también una función definida, una función f de x definida en el mismo intervalo, la pregunta es, ¿puedo yo escribir a la función f de x como la suma de esas funciones del conjunto ortogonal? ¿Sí? ¿Puedo yo escribir así a la función? Obviamente, estos coeficientes o estos números que le vayan acompañando como una combinación lineal de esos vectores. Entonces, nos habíamos quedado en esa pregunta. Veamos que sí es posible, vamos a ver que sí es posible hacer eso, encontrar una forma de escribir a la función. Encontrando, obviamente, habría que buscar cuáles son estos coeficientes para poder multiplicar a cada una de las funciones ortogonales de ese conjunto. ¿Ya? Entonces, para poder buscar esos coeficientes, lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar a esta función y multiplicamos a f de x por una de estas funciones, o sea, por cualquiera de ellas. Y pongámosle aquí por phi sub m de ellas, cualquiera de ellas, ¿sí? Multiplicamos a la función. Obviamente eso significa en ambos lados de la ecuación, ¿no es cierto? Para que la ecuación no se altere y además en ambos lados de la ecuación integramos. Vamos sobre el intervalo AB. Vamos a ver qué es lo que nos queda. Integramos sobre este intervalo de aquí. Entonces, haciendo este proceso, tendríamos esta misma función. Aquí, f de x multiplicada por este phi sub m de x. ¿Cierto? Igual, en cada uno de estos sumandos multiplicamos por phi sub m de x. Aquí habrá un coeficiente phi sub n de x, es decir, un c sub n, ¿cierto? C sub n por un phi sub n, no m, ¿sí? Y entonces, bueno, esto también continuará más hasta el infinito. Entonces, esta ecuación, bueno, hemos multiplicado por phi sub m en ambos lados, pero también nos dice que calculemos la integral sobre ese intervalo AB. Entonces, escribiríamos aquí la integral. Vamos aquí. Definida desde A hasta B. Y multiplicar por un dx, ¿verdad? Entonces, este mismo integrando lo vamos a escribir acá. Las constantes pueden quedar fuera del...
multiplicación, ¿no es cierto? Aquí. Vamos aquí abajo. Y necesitamos también el dx. Aquí dx. Entonces, con esto ya podemos sacar alguna conclusión. O sea, ¿qué me quedaría esto? Esto sería igual a, pongamos así mismo, si estamos bien. Mismo, esta misma integral sería igual a ¿qué? A esta constante c sub 0 multiplicada por esta integral. Pero esta integral, ¿qué es? Esa integral es el producto interno entre las funciones phi sub 0 y phi sub m. ¿Sí? Es decir, se puede escribir esa integral como el producto interno de esas dos funciones. ¿Sí? Le vamos a quitar esto para que no nos moleste tanta nomenclatura. ¿Sí? Y esto se repite un montón de veces. Más, aquí tendría lo mismo, más, obviamente esto cambiaría por 1. Esto cambiaría por 1. Esto cambiaría por 2. Hasta llegar al C sub n phi sub n. Más, etcétera, etcétera. Bien, entonces, de las propiedades que hemos visto anteriormente del producto interno para conjuntos ortogonales, o sea, estos elementos de aquí son funciones del conjunto ortogonal. Eso significa que todos estos productos internos son igual a 0, excepto cuando m es igual a n. ¿Sí? Por lo tanto, esta integral de aquí será igual a ¿qué? Será igual a este producto interno de aquí. Pero, Con una sumatoria. sí, pero hace falta añadir algo más aquí. Pongamos. Pongamos aquí los productos internos del lado derecho son 0, excepto cuando m es igual a n. Eso significa que si yo tengo aquí n y m, esto también valdría 0. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es ponerles iguales. Ahí eso no es 0. Entonces, sub n, phi sub n. Y obviamente esto de aquí, como m es igual a n, para que no sean 0, este también ya le puedo cambiar por n. ¿Sí? Por esta razón. ¿Sí? No es 0 cuando m es igual a n. Entonces, puedo usar n o puedo usar m de forma que no le afecte. Entonces, esto sería igual en forma de integral a esta ecuación de aquí. Obviamente cambiando, ¿no? C sub n, la integral desde a hasta b. Phi sub n, como son iguales phi sub n y phi sub m, esta función tendría que estar elevada al cuadrado.
Entonces, por lo tanto, ya hemos encontrado los coeficientes C sub n. Fíjense que aquí, en esta forma de escribir a la función, buscábamos estos coeficientes. O bueno, acá, cuando habíamos dicho que si es posible escribir a la función, buscábamos estos coeficientes C sub 1, C sub 2, etc. Ya aquí tenemos una fórmula para determinar esos coeficientes. Es decir, si igualamos, o sea, más bien, si despejamos de esta ecuación C sub n, ¿cierto? N será igual a ¿qué? A esta integral dividida para la otra integral. Esta integral dividido para esto. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya hemos encontrado cómo escribir a la función f utilizando este cálculo de los coeficientes. Por lo tanto, aquí podemos concluir además que entonces la función f de x, como habíamos escrito acá, ¿cierto? Esta expresión de aquí es una sumatoria, por lo tanto, podríamos escribirle como esta función es igual a ¿qué? A la sumatoria de estos coeficientes multiplicados por, o sea, todos estos coeficientes multiplicados por la función phi sub n de x. Entonces, esto sería suma, ¿sí? Desde n igual a 0 hasta el infinito, perdón. Hasta el infinito, ¿cierto? ¿De quién? De estos factores C sub n multiplicados por las funciones phi sub n de x. ¿Sí? Obviamente, ya en este caso sabemos que C sub n se calcula con estas integrales de aquí. Bien, ahora, una forma tal vez un poco distinta de escribir esto, ¿a qué les recuerda esto? Pues aquí podemos escribir de otra manera también. Esto es igual, vamos a expresar de otra manera. Esto, el numerador se mantiene igual, el denominador, ¿a qué es igual? El módulo. El módulo, ¿no es cierto? La norma de estas funciones, la norma cuadrada, como habíamos definido anteriormente. Entonces aquí ponemos la norma, ¿no es cierto? ¿De quién? De phi sub n de x. Phi sub n de x, pero la norma cuadrada. Entonces se puede expresar de esa manera también. Como ya sabemos cómo calcular la norma, ya no tenemos ningún inconveniente. Ok. ¿Qué más podemos decir aquí al respecto? A ver. Sabemos que C sub n es esto, ¿cierto? O sea, esto que está subrayado en negro, deberíamos reemplazar aquí. ¿Sí?
Si reemplazamos ahí, ¿qué es lo que obtenemos? Bueno, solamente por escribirlo de una forma distinta, o sea, expresar esto de una forma distinta, vamos a hacer ese ejercicio, ¿no es cierto? C sub n, en vez de C sub n, le borramos aquí y escribimos esta expresión. O sea, me quedaría esta expresión de aquí, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que esta expresión de aquí, ¿qué es? ¿A qué es igual eso? Producto punto. Producto punto. Entonces podríamos escribirle en términos de producto punto. Es decir, esto me quedaría igual al producto de f, pongamos así, de x, coma, phi sub n de x. Bueno, pero eliminemos las x para tener más limpio esta fórmula. Vamos solamente phi sub n. Y esta expresión de aquí ya me da una fórmula para poder escribir a la función, ¿sí? En términos de una serie cuyas funciones son ortogonales. ¿Estamos? Ahora bien, creo que con eso ya podemos definir a una serie de Fourier. Sí, creo que ya. No creo que se me olvida nada. A ver, ahora sí vamos a definir a la serie de Fourier. O sea, nosotros ya sabemos que podemos escribir una función como una serie de esta forma, cuyas funciones son ortogonales. Ok, con eso ya definimos a la serie de Fourier. Debería ser también ortonormal. O sea, que se llega a una ortonormal porque divide por la norma. O Em, no, no, porque esa norma cuadrada nace de esta expresión de aquí, y acuérdate que para que sea normalizado el vector solamente tenemos que dividir para la norma, no para la norma cuadrada. ¿Sí? Entonces, no es normalizada. Lo que tenemos es que estos vectores, o sea, cada sumando de esta sumatoria es parte desde un grupo de funciones ortogonales por el momento. ¿Sí? Bueno, vamos con las series de Fourier. Bueno, con esto que acabamos de ver, ¿cierto? O sea, que yo tengo este conjunto, ¿sí? Con esta misma premisa, es decir, con este conocimiento, de que si yo tengo este conjunto, tengo una función, los dos elementos definidos en el mismo intervalo, y puedo escribir a la función f de x en esta forma, dada por esta fórmula de acá, ¿cierto? Entonces, eso me permite desarrollar una serie llamada trigonométrica, sobre la cual vamos a definir las series de Fourier. ¿Ya? Entonces, vamos un poco a ir aterrizando este conocimiento. Si tenemos un conjunto ortogonal dado por la siguiente forma, o sea, dado de la siguiente manera.
Si tengo el conjunto, entonces aquí voy a poner el primer elemento, segundo elemento, parecido al conjunto que habíamos analizado anteriormente, coseno de pi así más bien, déjenme ver. Coseno así estamos, de pi sobre p. P simplemente es una distancia que ya vamos a ver qué es, por x. Ese es el segundo elemento. Coseno de pi por x sobre p. El tercer elemento es este mismo elemento multiplicado por 2. 2pi, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, seguimos así. Y más adelante nos encontramos con funciones senoidales, seno de esta misma expresión. Coma. Seno de esta expresión. Multiplicado obviamente aquí por 2 y luego por 3, etcétera. Etcétera, etcétera. Acá también, bueno, pongamos un elemento adicional. Multiplicado por 3. Ya, entonces tenemos este conjunto ortogonal. A ver, si tenemos un conjunto ortogonal dado por esta expresión, y aquí habría que acotar definido sobre el intervalo. Aquí viene el intervalo desde menos p hasta p. Definido sobre ese intervalo desde menos p hasta p. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función, ¿sí? F de x. Definida en menos p hasta p. Es las mismas condiciones que lo que hicimos anteriormente, ¿no es cierto? Solo que ya tenemos el conjunto ortogonal. Definido sobre el intervalo menos p hasta p. Y suponemos además que f de x puede escribir de la forma siguiente. Ya. Vamos a suponer que esta función f de x ya encontramos, bueno, suponemos que podemos escribir a la función en términos de este conjunto ortogonal de funciones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es encontrar una fórmula para los coeficientes
C sub n como habíamos hecho acá arriba. Solo que ahora la única diferencia es que estamos trabajando ya con este conjunto dado de funciones ortogonales. Básicamente, este conjunto de funciones ortogonales definen a la serie de Fourier y también permiten resolver un montón de problemas relacionados con ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Por eso es que, digamos que este conjunto ya se ha estudiado previamente, que funciona para resolver los problemas y que también funciona para poder escribir las funciones en términos de series de Fourier. Entonces, obviamente no nos detenemos en eso, pero ya suponemos que podemos escribir a la función f de x de la siguiente manera. ¿Sí? La función f de x está definida mediante una serie. Esa serie será de la siguiente forma. A sub 0 sobre 2 más la serie desde, bueno, como aquí empezamos en el, o sea, el A sub 0 ya está contando el primer elemento, entonces aquí en la sumatoria vamos a empezar desde 1, ¿cierto? N igual a 1 hasta el infinito. Y aquí utilizamos los elementos. Es decir, aquí tengo una función, una constante a sub n que multiplica al coseno de esta expresión de aquí. De n por pi sobre px. Más, necesito otra constante v, en este caso, sub n, para la función seno de esta misma expresión. Pero aquí multiplicado por n. ¿Ok? Entonces, suponemos que tenemos esa serie, perdón, esa función escrita en términos de la serie, y donde cada uno de estos elementos son elementos del conjunto ortogonal. ¿Sí? Como hemos hecho antes, para encontrar, escribamos los coeficientes a sub n y b sub n, ¿sí? Pueden hallar con la metodología anterior. Es decir, multiplicando a la ecuación por estas funciones de aquí. Por coseno para hallar a sub n y por seno respectivamente para hallar esas constantes. Respectivamente. Entonces, si yo quiero encontrar las constantes a sub n, esas constantes a sub n
se encuentran multiplicando a toda esta expresión por el coseno. Si yo quiero encontrar las constantes b sub n, se encuentran multiplicando a toda la expresión por el seno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí solamente por conveniencia se ha aislado el primer elemento, a sub 0 sobre 2. Fíjense que acá cuando hicimos este proceso de multiplicar e integrar, aquí el c sub 0 también se multiplicó. Pero por conveniencia nada más, porque es un poco más fácil, se le aísla al primer término, que es el a sub 0, y se divide para 2. Ya veremos por qué. O sea, se simplifica más bien el proceso. Y cuando se hagan los cálculos de a sub n y de b sub n, al final, este término se puede introducir en la sumatoria completa, ¿ya? Entonces, solamente por conveniencia se escribe de esa forma. Bien, entonces, vamos a hallar el a sub 0 primero, ¿sí? ¿Cuál es el término a sub 0? A ver. Déjenme ver. Ah, ya. Ya. Vamos a hacer. Hagamos en pasos. Primero, veamos el término a sub 0. Digamos este proceso, el término a sub 0. Bueno, para poder encontrar el término a sub 0 es que estamos aislando así. Lo que vamos a hacer es, como ya tenemos a la serie con cosenos y con senos, simplemente lo que vamos a hacer es integrar a ambos lados. Entonces aquí hallamos el término a sub 0 al integrar la ecuación en el intervalo dado. O sea, desde menos p hasta p. Y por lo tanto aquí deberíamos agregar una integral desde menos p hasta p. P hasta p. E integrar todos los factores de acá. Es decir, aquí también deberíamos incluir una integral. Y aquí lo mismo. Bueno, la integral puede escribirse dentro de la serie. Y como aquí tengo una constante, aquí puedo escribir la integral. Acá puedo hacer lo mismo. Y ya. Obviamente aquí me faltaría dx. Aquí me faltaría un dx y aquí un dx. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que puedo anular, digamos así? ¿Qué es lo que se haría cero en estas integrales? ¿El valor de p cuál sería? ¿El valor de qué? Valor de p. No es un valor cualquiera. No me muevas la mesa. Alguien me parece que tiene el micro activo. A ver, El coseno se hace cero.
El coseno de n pi sobre p y el seno de n pi sobre p. Exactamente. Ajá. Acuérdense que nosotros habíamos hecho ya antes o sea, habíamos hecho, verán, en este ejercicio que hicimos acá, con este conjunto ortogonal aquí. Acuérdense que aquí habíamos multiplicado phi sub 0, habíamos dicho que phi sub 0 es igual a 1, y habíamos dicho que phi sub n es coseno de nx. Habíamos dicho que si son conjuntos ortogonales, entonces la multiplicación de los dos, o sea, el producto interno de los dos, definido con la integral, tiene que dar 0. Estábamos multiplicando aquí por 1, acuérdense, ¿cierto? 1 porque el 1 era el primer elemento de la sucesión que teníamos aquí, del conjunto, esta función 1. Lo mismo tenemos acá. Es decir, esta integral de aquí es como si tuviese aquí multiplicado 1 por. Eso significa que cualquier elemento, como esto es un conjunto ortogonal, significa que el primer número o el primer elemento del conjunto multiplicado por las funciones y además calculadas la integral, es decir, todo esto es producto interno entre 1 y coseno. Esto tiene que ser igual a 0 por ortogonalidad. ¿Sí? Y lo mismo sucede acá. Es como si yo estuviese multiplicando 1 por. Estoy multiplicando el primer elemento del conjunto ortogonal por el resto de funciones de funciones del conjunto. Entonces, esto también vale 0. ¿Sí? Por esta razón, lo único que me queda es esta igualdad de aquí. Entonces, vamos a escribir aquí por términos de ortogonalidad del conjunto. Tiene que esto es igual a 0. Vamos a poner aquí. Esto es igual a esto. Y es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Nos queda solamente esta igualdad de aquí. ¿Sí? Tenemos esa igualdad de ahí. Y con esa igualdad, ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, integrando esto de aquí, ¿qué es lo que me queda? Medio X, medio 2P, ¿no? O sea, solo P. Solamente P. O sea, P por A sub 0, ¿no? Esta es una constante. El resultado de esta integral sería P multiplicado por A sub 0. ¿Sí? Fíjense que ahí se ve la razón de haber escrito esto como un medio. ¿Sí? Solamente por conveniencia, porque si no, aquí me quedaría 2 multiplicado por P A sub 0. ¿Ya? Y no queremos tener eso, queremos tener solamente 5 coeficientes adicionales. Entonces, de aquí ya podemos despejar A sub 0. A sub 0 sería igual a ¿qué? A 1 sobre P
multiplicada por esta integral de acá. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el primer elemento de esta sucesión o de esta serie de aquí. Si ya tenemos resuelto esto de aquí. Nos falta hallar a sub n y b sub n. Entonces, primero, ya tenemos 2. Veamos los coeficientes a sub n. ¿Sí? Para hallar los coeficientes de a sub n, lo que hacemos es multiplicar, como les había dicho, por el coseno. Entonces, y pongamos, démosle un nombre a esta ecuación. Ecuación 1, pongamos aquí. Nos vamos a referir a ella en algunos casos. Entonces, hallamos los coeficientes a sub n al multiplicar la ecuación 1 por estos términos coseno por coseno en cada lado. Ok, entonces hacemos eso. Es decir, tendría a esta función, ¿cierto? Multiplicada por el coseno de n, esto es una fracción, ¿sí? Y esto es igual ¿a qué? Sería la misma función esta de aquí, vamos a copiarle. Esta de aquí, ¿no es cierto? Vamos a copiarle esta y ahí la multiplicamos por el coseno. Entonces aquí iría coseno de esta expresión. Bien, aquí más coseno de n. A ver, cambiémosle de nombre porque aquí tengo coseno de n por pi. Y aquí también tengo coseno de n por pi. Le vamos solamente a poner distinto nombre aquí, m, para indicar que se trata de otra función, coseno m y m. Listo, entonces multiplicamos aquí también. C, aquí dentro de la integral, ¿sí? Y aquí también dentro de la integral. Bien, entonces ya que hemos multiplicado a ambos lados por el coseno de m por pi, igual voy a tener ciertos valores que se van a hacer cero. Entonces, por ortogonalidad, vemos que ciertos valores van a ser cero. Por ejemplo, el coseno, a ver, de m
estos valores, a ver, déjenme ver cuáles serían 0. Estos valores de aquí. ¿Sí? O sea, esa integral valdría 0 también. Porque es el producto interno entre dos funciones que pertenecen al conjunto ortogonal, ¿cierto? Entonces ponemos que eso es igual a 0. El primer coseno también nos hace 0. El primer coseno. El que dice coseno de m pi sobre p. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero le podríamos, hagamos esto. Como es una constante, le puedo sacar acá. Y sí, esto de aquí también se hace 0. Porque es producto interno ¿con quién? Con el 1. ¿Cierto? Entonces, esto también se hace 0. Es igual a 0. Ya. Y en este caso, esta integral de aquí va a tomar ciertos valores. Entonces, veamos qué resultados tenemos. Vamos aquí. Además, esta integral ¿cuándo valdría 0? Cuando coseno n pi xp sea 0 por sí mismo, ¿no? Cuando m y n sean diferentes. Exactamente. Sí, sí, sí. Cuando m y n sean diferentes. Porque ahí tengo dos funciones, o sea, dos funciones del conjunto ortogonal que son distintas. En ese caso, estas dos, cuando m y n son diferentes, esto vale 0. Entonces pongamos aquí. Además, esto es igual a 0, ¿cierto? Y m es igual a n. Perdón, distinto de n, ¿no? M es distinto, hijo, ahora símbolo distinto y no me acuerdo dónde estaba. Acá le tengo, ya. Si M es distinto de N. Y eso vale 0 cuando M es distinto de N. Y también esto va a valer ¿qué pasa si M es igual a N? Vale p. Entonces se habla del mismo elemento. Ajá, si es Solo que sería, hablamos, Vale ah, p, nomás. solo claro, sería 0 si es 0 ya de por sí, ¿no? claro, pero esto vale P en el caso en que M es igual a N. ¿Sí? Si M es igual a N. ¿Ya? Entonces, esta expresión de aquí, déjenme ver. O sea, toda esta expresión que teníamos aquí, pongamos aquí la ecuación 2. Esta ecuación 2 se reduce a solamente sería a sub n multiplicado por p, porque esto es p cuando m es igual a n. A eso se reduce. Entonces pongamos aquí. Entonces, la ecuación 2 se reduce a
esta expresión. Control C. P. Igual a sub n, que sería esto, multiplicado por P, si M es igual a N. ¿Sí? Por lo tanto, aquí ya podemos encontrar una expresión para A sub n. Esta expresión sería simplemente A sub n será igual a 1 sobre P multiplicada por esta integral de acá. Bueno, y como m es igual a n, esto también ya le puedo cambiar. En vez de m, ponerle n aquí. Y ahí tengo todo con una sola variable n. ¿Sí? Entonces ya tengo expresado, o tengo una función para poder encontrar los coeficientes a sub n. Y 3, hallamos los coeficientes de los coeficientes b sub n, ¿sí? B sub n, de manera similar, pongamos, y ya solo escribimos la ecuación. Y lo que nos queda, expresión del b sub n. Es el mismo proceso que hemos hecho, solo que aquí habíamos dicho que vamos a multiplicar por aquí había puesto yo, aquí. Para hallar a sub n y b sub n, lo que hacemos es multiplicar por el coseno y luego por el seno. Escribamos esta parte aquí abajo. Nada más para completar. Hallamos los coeficientes b sub n de manera similar, multiplicando la ecuación 1 por este término de aquí. Lo que nos queda en una fórmula para el b sub n que es igual que será igual a 1 sobre P, es decir, es esta misma expresión la integral desde menos P hasta P, pero esto de aquí en vez de ser el seno, el coseno, ahora es el seno de la función. ¿Sí? Y ahí ya tenemos expresiones para A sub n, B sub n y para A sub 0. Entonces, para concluir, tenemos que la función f de x de la ecuación 1, de x de la ecuación, carambas, de la ecuación 1 con los coeficientes a sub n, a sub 0 y b sub n, a sub 0, a sub n, b sub n,
definidos por las ecuaciones anteriores representan una serie de Fourier. Entonces, simplemente ya tenemos que la serie de Fourier, ¿sí? Es esta ecuación 1. Esta ecuación 1, esta es la serie de Fourier con las fórmulas para calcular A sub 0, A sub n y B sub n que hemos descrito aquí. ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos. Con eso ya tenemos cómo expresar a una función dada utilizando una serie de Fourier. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Lisa, disculpe, o sea que serie de Fourier es del tipo que empieza con 1, después una sumatoria de coseno y después una sumatoria de seno, ¿o qué es lo que define la serie? No, pues, la serie de Fourier es esta. A ver, ya le vamos a resumir. Ya le vamos a resumir. Pero es esta serie, la ecuación 1. Es esta. Esta es la serie de Fourier. Tú tienes una función y si le quieres pasar o escribir como serie de Fourier, debes expresarle de esta manera. ¿Sí? Obviamente, A sub n, B sub n y A sub 0 se calculan con las fórmulas que acabamos de encontrar. ¿Sí? En resumen, a ver, escribamos aquí un resumen para que quede. Para concluir, tenemos que la función f de x. Vamos aquí. Resumidos en las resumidos a continuación. Es decir, la serie de Fourier es esta ecuación 1. Donde A sub n es esto. Perdón, A sub 0 primero. Acá habíamos puesto A sub 0, eso. Donde A sub 0 es igual a esto. Vamos aquí abajo. A sub 0 es igual a esto. ¿Ves? A sub n es esto. Y B sub n es esta expresión de aquí. ¿Ya? Entonces, esa es, en resumen, la serie de Fourier. Fíjense que se escribe la serie de Fourier de una función utilizando este conjunto ortogonal que habíamos definido aquí arriba. Por eso les decía, partiendo de este conjunto ortogonal ya se ha probado que sirve para resolver algunas ecuaciones diferenciales cuando se traduce las funciones en términos de series. ¿Sí? Habrán otros conjuntos ortogonales que también permitan o tengan estas propiedades. Puede ser, pero digamos que esta representación con este conjunto ortogonal se denomina serie de Fourier. ¿Ya? Bien, entonces hagamos un ejemplo. Y después vamos a analizar la convergencia. ¿Sí? Porque también tenemos que determinar la convergencia de la serie de Fourier. Entonces, supongamos que tenemos una función por partes f de x.
Escribamos acá entonces. F de X es igual. Bueno, escribamos así porque no tengo cómo escribirle por partes en corchete grande. F de X vale 0 si X está entre menos pi y 0. Entonces pongamos aquí menos pi menor o igual, entonces, no menor o igual, perdón, solo menor que X y menor que 0. Y también f de X es igual, vamos así, de X es igual a pi menos X si X en cambio está entre 0 y pi. Entonces aquí 0 menor o igual, aquí sí menor o igual. Y aquí el valor de pi. Ya, entonces tenemos aquí una función que está definida por partes que va desde menos pi hasta pi. Sí, definido por partes de esta forma en el intervalo. Obviamente sabemos en este caso que el intervalo menos pi hasta pi corresponde a estos valores p que habíamos definido aquí. Acuérdense que cuando aquí definimos aquí, este intervalo de las integrales, en este caso es el intervalo donde está definida la función. ¿Ya? Entonces, en el intervalo aquí, menos pi hasta pi, ¿no es cierto? Esto es equivalente a p. Pongamos aquí. Entonces, p es igual a pi. Ok. El problema indica que desarrollemos esto como una serie de Fourier. Exprese la función en términos de una serie de Fourier. Entonces ya sabemos cuál es la fórmula. Es esta expresión de aquí. A sub 0, calculamos con esto. Entonces vamos, control C, ¿cierto? Vamos a calcular a sub 0 primero. Es 1 sobre pi. La integral desde menos pi hasta pi, ¿verdad? De la función f de x. Pero bueno, ¿cómo sería entonces la función f de x? Como la función f de x es por partes, eso me lleva a integrar también separado. Es decir, haría la primera integral desde menos pi hasta 0 de la función 0, ¿no es cierto? Esta f de x sería 0. Y la otra parte más la integral desde 0 hasta pi de la función pi menos x. ¿Sí? Obviamente, a ver, aquí necesito cerrar con corchetes porque el 1 sobre pi involucra toda la función. Entonces, vamos aquí unos corchetes y esto dentro de los corchetes. Ahí.
Entonces, ¿cuánto me da eso? Pi medios. Pi medios. Ok. Calculamos el otro coeficiente. Igual, ¿no es cierto? Reemplazamos esto por pi. Por pi e integramos esa función. Ah, pero aquí tengo que hacer lo mismo. A ver, esto más bien borremos. Veamos esto de aquí. Eso. Esto es aquí 0 por... eh, o sea, bueno, dejémosle Coseno no 0, es. 0 por dx, claro, por coseno, ¿no es cierto? Y aquí pongámosle, eso no importa, dejémosle con 0. Aquí pongamos esto multiplicado por el coseno. ¿De qué era? Ah, el coseno de esta función. Como aquí pi y p son iguales, se van a simplificar, ¿no es cierto? El pi con el p. Entonces aquí me quedaría coseno de nx. ¿Sí? Y esa sería la integral. O sea, la integral desde menos pi. Ah, perdón, aquí estoy al revés también. Ah, no, sí estoy bien, ¿no? Desde 0 hasta pi. A ver, sería a sub n es 1 sobre pi más la integral desde 0 hasta pi de la otra función. Ya, ahí estamos bien. Entonces, integremos esto. ¿Cuánto les da? Aquí, al multiplicar coseno, al multiplicar x por el coseno de nx, será una integral por partes.
Borremos esto. Inge, Sí, en el a sub n llega hasta menos 1 sobre n al cuadrado por pi por coseno de n cuadrado por pi más 1. Pero no sé si vale simplificarle más de eso. a ver, ¿cómo me dijiste aquí? Menos 1 sobre n cuadrado por pi por coseno A ver, de espera un momentito. Menos 1 sobre n cuadrado por pi n cuadrado por pi, ¿ya? por coseno de n pi Coseno de n por pi. más 1. Aquí, más 1. Separado del coseno, aparte. Ya, más 1. Ah, pero ¿y esto así, entre paréntesis o no? No, sin paréntesis. Es que este 1 es del resultado de 1 sobre n por pi por coseno de 0, que me vendría a dar 1. Ya. O sea, puedo escribir coseno de n pi negativo. Ah, esta expresión, a ver, solamente pongamos así, pues, control X, así me dices tú. Así. Sí, pero no sabía si es que vale, puedo simplificarle algo más de ese menos coseno de n pi sobre n cuadrado por pi, o se le deja ahí. Ahí creo que le podríamos dejar. Em, bueno, después comprobamos si está bien esta parte. Y acá, alguien ya tiene también. Es que este más uno, no sé si. Este más uno seguro que no está acá. No, antes de simplificarles que había quedado, sería menos coseno de n por pi sobre n cuadrado por pi más 1 sobre n cuadrado por pi por coseno de 0. ¿Cómo sería coseno de 0? Ya todo eso me daría solamente 1. Ah, pero esto también está sobre esto. También dijiste eso. Claro, el otro también está sobre eso, pero como es coseno de 0, todo eso ya me da solamente 1. Pero, o sea, tienes así, Coseno de, así, claro, por coseno de 0. seno de cero, pero el coseno de cero vale 1. Entonces, solo esto se hace 1, pero el denominador sigue siendo n cuadrado pi. ¿O no? Sí, pues. ¿No es cierto? Sí, entonces me confundí yo en esa parte. Ya. Entonces, eso significa que aquí podría poner 1 positivo. Es decir, 1 así, ¿verdad? Que tienen el mismo denominador. Ya, ahí estamos bien. Ya, la segunda. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién era el que estaba hablando? Alexis Hurtado.
Y ya, Alexis Hurtado. Ya, ¿cuál es la otra expresión? ¿Alguien tiene? 1 sobre n me salió. 1 sobre n. Ya. 1 sobre n. Ya, ok, entonces podríamos ya concluir, o sea, respuesta, ¿no es cierto? La función f de x en términos de serie de Fourier es igual a ¿qué? A A sub 0. A sub 0 sobre 2, ¿no es cierto? Acá está la fórmula. Vamos a ir reemplazando. A sub 0 sobre 2, pero A sub 0 es pi medios. Entonces me queda aquí pi cuartos. Más esta serie, donde A sub n es igual a ¿qué? A esto de aquí. Obviamente, esto de aquí, coseno de pi, con el pi de arriba se simplifican y entonces me queda coseno de n por x. ¿Cierto? Y el b sub n es simplemente 1 sobre n. Y también aquí se simplifican estas expresiones, me queda n por x. Perdón. Esto es acá. Y esa sería la expresión de la función, esta que hemos definido por partes, en términos de una serie de Fourier. ¿Sí? ¿Estuvo claro? ¿Alguna pregunta ahí? Ya. Bueno, para terminar, vamos a definir, o sea, analizar cómo se observa la convergencia de las funciones de las series de Fourier. Entonces, convergencia. Puse al revés aquí. Convergencia de la serie de Fourier. Bueno. Existen unas condiciones para asegurar la convergencia. Bueno, primero vamos a escribir y luego vamos a hacer un pequeño ejemplo con el mismo problema que acabamos de resolver. Entonces, si tenemos a las funciones f de x y la función derivada, o sea, su derivada, f' de x, sean estas funciones continuas en el intervalo que hemos definido.
desde menos P hasta P. Además, a ver, aquí vamos a generalizar continuas por tramos. Puede ser que no sean por tramos, pero cuando se tiene funciones continuas por tramos, también funciona esta condición de convergencia. Nuestro ejemplo es una función por tramos, pero va a funcionar también si es que no son funciones por tramos. Entonces, ya. Si tenemos que la función y su derivada son continuas por tramos en este intervalo, entonces se tiene la siguiente condición. Para toda x del tramo, o sea, del intervalo, para toda x en el intervalo dado, ¿no es cierto? La serie de Fourier converge a f mismo. ¿Sí? Fíjense que converge a la misma función f en un punto de continuidad. Y converge a f en un punto de continuidad. Y converge a, aquí tenemos que escribir algo adicional. F, vamos a poner F más, a ver, perdón, F de X más, vámosle así, con más F de X menos dividido para 2, converge a esta expresión, ya vamos a ver qué es. En un punto de discontinuidad. Donde f de x más y bueno, de una vez pongamos este de aquí. De estas expresiones expresan los límites a función por la derecha y por la izquierda, respectivamente. ¿Sí? O sea, simplemente son los límites de la función en el punto de discontinuidad. ¿Sí? Es decir, tendríamos que saber en dónde es discontinua la función. Por ejemplo, en este caso, en nuestra función, en nuestro ejemplo que teníamos aquí, sabemos que la discontinuidad se va a dar en el punto 0. Entonces, los límites de la función por la derecha y por la izquierda, respectivamente, en el punto de discontinuidad. O, respectivamente, cuando, aquí pongamos así, X tiende al punto de discontinuidad. Son los límites nada más.
Bien, entonces, con esto ya podemos averiguar hacia dónde converge la función. A ver, aquí algo que acotar nada más. Cuando dijimos que para toda X en el intervalo, aquí la cuestión es que no vamos a considerar acá, solamente en el intervalo abierto es aquí. Menos P hasta P. Con simbología matemática aquí. Listo, entonces ahí ya tenemos las condiciones para la convergencia de la serie de Fourier. En este caso, el ejemplo que ya hemos hecho con esta función de aquí, primero, sabemos que estas funciones f de x y f' de x son continuas por tramos en este intervalo, ¿cierto? Entonces, pongamos aquí. Ah, perdón. Sí, sí, estamos bien. A ver. Entonces, vemos que f de x y f' de x sí son continuas en este intervalo. Ah, carambas. A ver qué pasó aquí. En este caso, el intervalo P es pi. Ya, sabemos que sí son continuas. Esta es una función constante igual a 0. Es una línea recta en el eje X. Y esta función de aquí es una función lineal con intercepto en pi con pendiente negativa. Entonces son funciones continuas. Cumplen esta condición. La derivada de 0 obviamente sigue siendo 0. Y esta función, la derivada de la función es menos 1. Menos 1 es constante y es una función continua, es una línea recta en y igual a menos 1 para este intervalo. Entonces, tenemos que sí son continuas, las dos. Ahora bien, ¿hacia dónde converge? Entonces, diríamos que la serie de Fourier de esta función, así pongamos, la serie de Fourier, la que calculamos hace un momento, que era esta de aquí, esa era la que calculamos, ¿no es cierto? Esta serie de Fourier converge, ¿dónde? A esta función. ¿En dónde? Todo valor X continuo. A ver, X donde F es continuo. ¿Sí? Y además converge ¿hacia dónde? Converge hacia este punto de aquí. ¿En dónde? En X igual a ¿qué? Al punto de discontinuidad.
Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale este punto de aquí? O, sí, básicamente es un punto, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el límite por la derecha de la función cuando x tiende a 0? Entonces, cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿hacia dónde tiende la función? Hacia pi. Hacia pi. Ajá, muy bien, porque estamos en esta parte de la función, ¿no es cierto? Y cuando x tiende a 0, esto queda como pi. Es decir, esta expresión, este límite de aquí es pi. ¿Y cuál es el límite por la izquierda? Es decir, estaríamos en este tramo de la función. Cuando x tiende a 0, esta función vale 0. Sí, aquí tendríamos, aquí tendríamos que esta expresión vale, en cambio, 0. Lo que me da igual a pi sobre 2. Entonces, la función converge a la función original f de x, perdón, la serie de Fourier, esto de aquí, converge a f de x en toda x, en toda x cuando la función es continua, ¿sí? Pero aquí, déjenme poner esto. ¿Okay? Y en cambio converge a pi medios en el punto de discontinuidad. Y con esto ya tenemos cómo averiguar la convergencia de una serie de Fourier. ¿Estamos? Preguntas. Dice que converge a sí misma. O sea, eso significa que en la gráfica, si, o sea, si hacemos cada una de las n, n1, n2, así, va siempre a graficar lo mismo. Claro, pero a ver, hagamos. Esa es una buena. Lo que pasa es que esta expresión de aquí va a tener curvas que se van a acercar cada vez que n se hace más grande, se van a acercar a esta función. Y vale la pena graficar. A ver, grafiquemos esta expresión. 1 menos coseno de n por pi. A ver, tenemos aquí 1 menos coseno. Pongamos simplemente pi, porque el n ya le vamos a ir añadiendo, digámoslo así, para las siguientes, dividido para n cuadrado por pi. O sea, si es que vale 1, n vale 1, esto sería por pi, ¿cierto? Listen, perdón que le moleste, Listen. Ajá. Tengo que ir a una cita médica. ¿Será que me puedo retirar, por favor? Es que ya creo que no va a alcanzar. Sí. Muchas ¿Cómo es tu gracias. nombre? ¿Mandé? ¿Cómo es tu nombre? John Kinato. Ya, Muchas gracias, profe. ya listo. Y aquí tenemos 1 sobre n, seno de nx. 1 sobre n es, si n vale 1, esto vale 1 también. Y aquí multiplicado por seno de x. Pero además, todo esto está multiplicándose por... Ah, no, perdón. Está sumando, ¿no? Más pi cuartos.
Esto pongamos aquí más pi sobre 4. Ya, esta misma expresión, para el caso en que n vale 2, me quedaría aquí un 2. Aquí abajo valdría 4. Aquí sería 1 sobre 2, si no me equivoco. ¿Cierto? Y aquí tendría seno de 2. O sea, tengo coseno. Ah, aquí también debería poner 2. Coseno, 1 menos coseno de 2pi. N al cuadrado, coseno de 2pi. 1 sobre n, seno de nx, más pi cuartos. Ah, perdón, pero... A ver, ¿estoy escribiendo bien esto o no? La sumatoria no se toma en cuenta ahí. Claro, eso es lo que estamos haciendo. O sea, la sumatoria... Ah, claro, perdón. Claro, ya sé lo que estoy haciendo. Ya, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Tengo aquí cuando n vale 1, la función de color lila. Cuando n vale 2, sería sumar estos dos términos. Exactamente. Cuando n vale 3, sería sumar esto de aquí más esta misma expresión, pero con el 3. Ya, esto debo cambiar. 3. Esto debo poner 3. Aquí también 3. Aquí 3 al cuadrado 9. Y aquí el 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. El pi cuartos no es parte de la sumatoria, ¿no? El pi cuarto. Ah, ya. Tienes toda la razón. Aquí, entonces, Creo que al final es que había puesto un pi cuartos. sí, aquí también le puse pi cuartos. Aquí no va el pi cuartos. Ya, exactamente. Por eso es que se estaba desplazando hacia arriba. No sabía por qué. Ya. Igual, en esto no iría pi cuartos. Poco este pi cuartos de acá. Aparece una vez aquí. Bien, ahí estamos. Entonces, si ustedes se fijan, del intervalo menos pi hasta pi, vamos aquí, x igual a menos pi, x igual a pi. Si analizamos a la función solo en este tramo de aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto se acerca a la función f de x. ¿Cuál es f de x? Es desde menos pi hasta 0 valía 0. Pongamos y igual a 0, que es esta línea de aquí. Fíjense que estas curvas, ¿cierto? Se acercan o están alrededor de esta línea 0. ¿Sí? Y por otro lado,
la otra expresión era pi menos x. Desde 0 hasta este valor de pi, que es esta función vertical de color verde. Fíjense que esta línea de aquí, que es inclinada, que es esta función de aquí, todas las curvas tienden a esa función mientras n se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, la serie de Fourier converge hacia esos puntos o hacia esas funciones en los puntos de continuidad. ¿Y hacia dónde convergen en el punto de discontinuidad? El punto de discontinuidad, que es 0, convergen a este punto de aquí. ¿Cuánto valía el punto de discontinuidad? ¿Cuánto valía la convergencia? Convergen a pi medios. ¿Cuánto vale pi medios? La mitad de 3.14, 1. Casi 27 debería ser. 1.5 y algo más por aquí. Entonces fíjense que van a converger a este punto de acá. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo bastante claro de la convergencia y de que la serie se puede, perdón, de que la función se puede expresar en términos de una serie, en este caso llamada serie de Fourier. Básicamente, ¿para qué se hace esto? Porque cuando ustedes en la parte de programación quieran, por ejemplo, simular el movimiento de un cuerpo o el movimiento de una partícula, quieran simular el calentamiento de una plancha o quieran simular la caída de un cuerpo, es decir, cuando tengan que incluir funciones f de x, pero en la parte de la simulación o en la parte ya de programación, ahí no van a poder escribir f de x igual a x cuadrado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esas funciones son continuas hasta el infinito. Entonces, lo que hay que hacer es truncar a las funciones para poderles programar. ¿Sí? Tienen que solamente escoger una parte de la función, es decir, no todos los términos hasta el infinito de la función, sino que tienen que escoger solo una parte donde ya se aproxime. Entonces, por ejemplo, esta sucesión o esta serie con 3 términos ya es bastante cercana a la función real. Imagínense si llegamos hasta los 6, 7, 8 términos de la sumatoria, esta función va a ser bastante cercana a la serie que tenemos aquí, a la función original. Entonces, para eso es lo que sirve saber pasar una función en términos de una serie. ¿Sí? Básicamente, eso ustedes lo verán en aplicaciones cuando ya estén programando, como les digo, programando movimientos, programando curvas, programando expansiones, transmisiones de calor, por ejemplo, o de movimiento, ¿sí? En ese caso tendrán que truncar a las series, a las funciones, perdón, y para eso utilizarán series. Bueno, entonces, con esto terminamos. No sé si es que hay alguna pregunta. Creo que nos falta una clase más sobre series. Y con eso creo que ya pasaríamos al siguiente capítulo. No, ninguna pregunta. No se olviden, por favor, para el día jueves, la actividad grupal que les había enviado. ¿Estamos? Entregarán puntual, por favor, para no tener inconvenientes. Bueno, chicos, entonces nos vemos de aquí el día jueves. Que pasen bien. Tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.